Hay un dicho popular que suelen decir mucho nuestras madres, mi mamá por ejemplo, que es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y este es el tema que va a estar relacionado con lo que vamos a conversar hoy en Mujeres al Día junto a Clarita Tavares y Mónica Londoño. Y hoy vamos a hablar sobre la procrastinación. Les doy la bienvenida a este espacio, me alegra mucho tenerlas de nuevo aquí conversando sobre estos temas, que yo sé que van a ser de mucha ayuda para nuestros oyentes, para quienes nos están viendo. Muy buenas tardes, como siempre es muy grato poderlos acompañar en este espacio, un espacio muy lindo que nos ofrece el periódico El Faro para que podamos conocer y sobre todo gestionar este tipo de situaciones que nos pueden afectar de alguna manera en nuestra vida cotidiana. Y como tú lo mencionas, la procrastinación está muy de moda en este momento. De hecho, es uno de los factores que más estrés y ansiedad están generando en la población, ya que al postergar nuestras actividades, pues empezamos a tener unos sentimientos de agobio, unos sentimientos de estrés, de no poder cumplir con nuestras responsabilidades y por supuesto esto nos trae un malestar general. Claro que sí, y lo más importante es identificar y reconocer, o sea, por qué procrastinamos, por qué dejamos para luego. Entonces nos convertimos muchas veces en el hombre del mañana, entonces decimos mañana lo hago, y pues no sabemos si hay mañana. Pero también es identificar la raíz del por qué postergamos las actividades que tenemos que hacer o decisiones o bueno, de aspecto laboral, emocional. Entonces es muy importante como identificar y pues para eso estamos aquí como para tener esos puntos muy importantes y muy claros en nuestras vidas. Yo creo que también, como lo mencionan ustedes dos, el hecho de que ahorita está de moda un poquito más porque se está identificando, como lo decía Clarita, porque antes pues se consideraba como pereza, como la vagancia del adolescente, del joven, pero hoy ya se están reconociendo de pronto esos factores mentales y psicológicos que hay detrás que hacen que las personas adopten este tipo de hábito negativo que los hace sentir mal, ¿no? Que los hace sentir avergonzados, porque genera vergüenza muchas veces tener que admitir, lo dejé para lo último y no salió tan bien como yo esperaba, y así. Entonces, más o menos, ¿qué síntomas y qué aspectos psicológicos están jugando a favor de la procrastinación? Bueno, lo primero es definir que la procrastinación, como ya lo mencionó Clarita, es ese postergar, el dejarlo todo para último momento o para el día después, aún sabiendo que tenemos una responsabilidad inmediata de hacer ese trabajo o de cumplir con esa responsabilidad y con esa obligación. La procrastinación puede tener diferentes factores, ¿cierto? Una de ellas son factores individuales de cada persona, en donde en efecto aprende o se habitúa a hacer todo a última hora y se vuelve ya como un hábito, se acostumbró, como dirían las abuelas, y de alguna forma trabajan mejor bajo presión. Entonces, cuando saben que tienen que cumplir con una responsabilidad y el día antes se dedican a hacerlo, pues logran sacar el trabajo adelante y pueden cumplir. Existe otro tipo de procrastinación que se debe específicamente a un miedo, a un temor, y va muy relacionado con el perfeccionamiento e incluso con la ansiedad. Posiblemente fueron personas que de niñas tenían una gran exigencia por parte de sus padres o maestros, en donde si no hacían las cosas de forma perfecta o de forma excelente, tenían un castigo. Entonces, en la medida en que empezaron a crecer, desarrollaron un miedo, un temor, y les cuesta hacer las cosas a tiempo por ese miedo o temor a no hacerlo bien y a recibir un castigo. Y por último, pues está la persona que ya por otro tipo de razones, incluidas adicciones o ya trastornos mentales, pues no cumple, no le interesa y no es como que realmente tenga una alta responsabilidad para cumplir con estos deberes. Y bueno, hoy en día también con el tema de las redes sociales, y lo hablamos en uno de los programas anteriores, está la hiperconectividad y la falta de inteligencia emocional. Entonces, preferimos las satisfacciones o las gratificaciones inmediatas, como estar todo el tiempo inmersos en redes, comprar compulsivamente, salir a tener vida social, y esta gratificación inmediata pues nos desvía de ese compromiso o de esa responsabilidad que tenemos que cumplir de forma satisfactoria. Que ahí juega mucho a favor el que hay tareas que uno sabe que tienen
como una consecuencia más lejana y uno dice, no, todavía le puedo dar una esperita, pero cuando uno sabe que hay una tarea casi que inmediata, el cerebro no se da tiempo de rumiar en el voy a empezar a hacerlo. Un poquito. Hay algo que a mí también me llama mucho la atención acerca de la procrastinación, que cuando leía un poquito de información al respecto lo llamaban como la irracionalidad en ese aspecto, y es el ser uno consciente de que esperar para hacer esa tarea le va a hacer daño o lo va a afectar emocionalmente incluso en el futuro, porque uno sabe que después va a estar preocupado por de pronto no alcanzar a terminarlo, porque bueno, normalmente incluso cuando uno hace las cosas a última hora también surgen imprevistos y uno dice, pero ¿por qué la suerte es así? Pero es un poquito el haberlo dejado para ese momento, y uno es consciente cuando está aplazando algo de que eso va a pasar, de que si lo dejo para minutos antes se puede, no sé, apagar el computador si tiene que hacer una Sí. tarea, se va al internet, se cae la señal, y bueno, ese tipo de cositas. Es que yo creo que reconocer es uno de los primeros pasos que uno debe asumir para como identificar por qué lo hago o por qué no lo hago o por qué es lo que siento, porque hay gente que, o sea, que realmente hace las cosas y ni, o sea, no sé si lo hace de manera consciente o inconsciente, o sea, que no acepta y pues las demás personas quizás lo ven, pero esa misma persona no lo acepta. Entonces yo pienso que el primer paso es ese, reconocer, o sea, reconocer qué situación es esa que me está llevando a aplazar las cosas que yo sé que debo hacer. Aquí me estaba acordando de otro refrán que decían las abuelas, que dice que de mañana en mañana pierde el ovejo la lana, ¿sí? Entonces también es eso, o sea, habrá gente que lo hace por pereza o porque no, yo después lo hago, sí, pero como volvíamos a lo del principio, o sea, identificar la raíz de dónde viene todo, eso es lo más importante. Sí, y también importante es entender que cuando la persona está sumergida, porque es un bucle de procrastinación, entonces postergo esta actividad, es como tapando un hueco, ¿cierto? Entonces postergo esta actividad, pero sé que ya luego la tengo que presentar de forma inmediata, entonces dejo de hacer otra cosa por hacer esta, y empiezan a envolverse en un ciclo interminable en donde no soy capaz de realizar a tiempo mis labores, y también hay que tener cuidado con esa carga laboral. A veces no es porque la persona tenga alguna sintomatología o algún antecedente en la niñez o en su personalidad, sino también por la multitarea, que también es algo en lo que nos vemos inmersos hoy en día, y son tantas cosas que tenemos para hacer que en verdad el cerebro como que colapsa y no es capaz de adaptarse a todas esas tareas, y como mecanismo de defensa entonces aparta la atención de todo eso que me agobia y empiezo a buscar gratificación en otras cosas. Entonces de allí es importante, como dice Clarita, hacer esa evaluación. ¿Por qué estoy procrastinando? ¿Cuál realmente es la raíz de acuerdo a lo que les hemos contado? Y con base en ello empezar a tomar medidas para poder subsanar esa procrastinación y cumplir adecuadamente con lo que tenemos que hacer. Yo tengo como otra duda y no sé si voy a entrar en una especie de, ¿cómo se dice?, de repetición. Sí, bueno, se me olvidó cómo era la palabra. Pero ¿hay alguna manera de identificar cuando algo es pereza? Porque de pronto no todo lo que sea postergar se le podrá llamar procrastinación. ¿Cómo sé que algo no lo estoy haciendo porque tengo pereza o porque realmente tengo una especie ya de hábito de procrastinación que es un poquito más, no sé, clínico, pensaría yo? Claro, pues la pereza tiene que ver más con un agregado psicológico y es algo que aunque tengamos el tiempo, aunque no tengamos una carga de trabajo, simplemente no queremos hacerlo y preferimos que otro lo haga por nosotros, ¿cierto? Entonces también es evaluarnos a nosotros mismos dentro de esas razones, ¿cuál es mi razón? Ahora, la persona que es perezosa, pues también podríamos evaluar un tema biológico, porque hay condiciones biológicas que pueden generar esa pereza, ¿cierto? Como por ejemplo la anemia, el mismo hipotiroidismo o problemas endocrinos pueden generar esa sensación de no quiero hacer nada, no me quiero levantar. La alimentación y la hidratación son importantísimas para poder identificar hasta dónde de verdad es una condición de pereza porque no quiero, porque no me nace, o porque hay algún agente biológico que no me lo permite realizar. ¿Cómo se puede también regular o tratar los síntomas o esas emociones que produce la procrastinación, que están muy relacionados, por ejemplo, con la vergüenza, luego llega el castigo, el de pronto decirse, no, es que yo, no, bueno, sí, como a castigarse y a tratarse incluso mal
porque sabe que lo que está haciendo no le va a aportar a hacer sus tareas o a ser incluso exitoso. ¿Cómo se maneja un poquito esa confusión mental que hay detrás de la procrastinación? Lo que pasa es que cuando ya hay una procrastinación muy aguda, podemos incluso compararla con una adicción. Es como cuando alguien está sumergido en una conducta adictiva y no sabe cómo salir. ¿Qué es lo primero? Ya lo dijimos, tomar conciencia. Segundo, buscar ayuda, ¿sí? Hay personas que están en un proceso de procrastinación y bueno, lo puedo manejar, empiezo a planear mi día, organizar mis agendas, sé que me tengo que desconectar, que si me van a invitar a salir, pues digo no porque tengo que ocuparme, pero hay personas que esto les cuesta demasiado, literal se vuelve como una adicción, entonces allí es donde hay que buscar una ayuda profesional, psicológica, para que les pueda ayudar e identificar esa ansiedad, si es por ansiedad, en qué nivel está y poderla gestionar. Hacerlo también sin juzgamiento, ¿cierto? Porque a veces podemos juzgar la conducta o la acción de las personas, pero realmente no sabemos, o sea, no sabemos el por qué. Entonces, yo creo que también es muy, muy fundamental el descansar, ¿cierto? El descansar, el dormir bien, o sea, ya aspectos físicos por ejemplo, hay personas que desarrollan muchas labores y que duermen, digamos, 3 4 horas, entonces, o sea, tienen una acumulación de, no solo de trabajo que realizar, sino de cansancio. Entonces ya llegamos al punto, lo que decía ahorita la doc, o sea, de colapsar, o sea, es que nuestro cerebro colapsa, nuestro cuerpo colapsa, entonces es también muy, muy fundamental el descanso para contrarrestar como todos esa sintomatología y todo eso que podemos vivir al procrastinar. Total. Y que ahí me gustaría mencionar como posible solución, que lo ha dicho mucho Mónica en otros programas, incluso recuerdo que el año pasado lo mencionaba mucho, y era el mindfulness, de estar el presente, el aquí y el ahora, como una forma de empezar a practicar el no preocuparnos por el futuro y así. Exactamente, están enfocados en el momento presente y también tener, como les decía, una planeación y un ordenamiento con nuestras tareas. Entonces, priorizar qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que tengo que hacer hoy. Puede que tenga 1000 cosas para hacer, pero si esas 1000 cosas para hacer, hago 5 que realmente son importantes, son significativas, con eso ya me hice el día. Y 5 cositas que haga cada día que sean importantes, me van a ayudar a encontrar ese equilibrio y a cumplir con todas mis responsabilidades. Entonces también es eso, no llenar nuestras agendas con 20, 40 actividades, sino unas cuantas, pero que realmente esas cuantas actividades me lleven a cumplir con mis objetivos y a ser realmente productivo. Aquí también es muy importante nuestro lenguaje, o sea, la manera como nos hablamos. Sí, decir, no soy suficiente, no voy a ser capaz. Entonces yo creo que también hay que hacer un diálogo interno y preguntarnos. Por ejemplo, a mí me ha sucedido, yo creo que a muchos quizás nos ha sucedido, pero pues hablo a manera de mi experiencia y yo soy de ese tipo de personas que muchas veces, pero yo tengo diálogos internos, o sea, donde yo me hablo a mí misma, y yo a mí misma, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? Entonces es importante como, o sea, ¿qué estoy pensando? ¿Qué le estoy diciendo a mi mente? Acá hay una frase muy importante donde dice, tengo que hacerlo perfecto, o sea, cambiar, tengo que hacerlo perfecto por puedo empezar por algo pequeño. ¿Sí? Entonces lo que tú decías, o sea, pequeñas acciones, o sea, y hábitos que lo vas haciendo paso a paso hasta que ya tú logras como ese equilibrio y entonces logras hacer las cosas como debes hacer. Eso es cierto. Y acá hay otra cosa que se me ocurre y es el bendito refrán o los dichos que decimos de me cogió la tarde, es que no tengo tiempo, es que ya se me hizo de noche, ¿cierto? Mire, eso del diálogo interno es muy importante. Normalmente todo el tiempo nos estamos repitiendo, uy, me cogió la tarde, uy, no me alcanzó el día. No, hay un mantra que yo repito todo el tiempo y es, el tiempo me alcanza para todo lo que yo necesito. Y me lo repito todo el día, a toda hora, porque pues yo mantengo muchas actividades y tengo que cumplir con todo. Entonces procuro eso, organizar mi agenda, pero no repetirme, me cogió la tarde, sino, no, el tiempo me alcanza para todo lo que yo necesito. Y cuando empiezo a cambiar ese diálogo interno, realmente mi mente empieza a hacer todo lo posible para que el tiempo me alcance. En cambio, si todo el tiempo me digo, ay, me cogió la tarde, pues todo el tiempo va a estar cogida la tarde y el Por tiempo eso no va a es tan alcanzar para nada. importante el lenguaje, o sea, que usamos, porque con ellos nos estamos, o sea, con nuestras palabras nos estamos atando a seguir en esa misma sintonía, bueno, o a salir de allí,
¿sí? Entonces por eso es tan importante eso, o sea, de reemplazar como la excusa, sino entonces lo voy a hacer, o sea, me va a alcanzar el tiempo, lo que decía la doc, o sea, voy a poder, lo voy a lograr, porque entonces a nuestra mente le estamos diciendo todo el tiempo de que no, siempre me coge la tarde, tal cosa, entonces es como también cambiar la forma como nos hablamos a nosotros mismos. Exactamente. Y esa técnica se llama reestructuración cognitiva. Digamos que el mindfulness, como lo hablaba Hilda, y la reestructuración cognitiva tiene que ver con mantener mi mente en el presente, pero repetirme y decirme cosas que realmente me van a edificar y no que me van a destruir, porque a veces somos nosotros mismos los que pareciera que tuviéramos un látigo dándonos duro y nos verbalizamos cosas muy fuertes y en última lo que eso genera es un daño en la autoestima, que también es otra de las razones por la que la procrastinación y muchas adicciones pueden permanecer. Es que no nos sentimos suficientes, no nos sentimos merecedores y de allí que nosotros mismos reforzamos estas conductas, así sepamos que son dañinas o autolesivas. Que allí juega muy a favor las palabras de afirmación. Y algo que dice mucho mi mamá, y es las palabras tienen poder. Y cuando pues uno ya se ha llenado de muchas palabras negativas y se ha como creído ese cuento de no sirvo para esto, de probablemente soy muy débil en este aspecto, entonces el cerebro sí es muy inteligente y sí se lo cree, entonces toca empezar a hacer paso a paso esa reestructuración cognitiva a través de palabras afirmativas o mantras se podría decir. Obviamente, Porque el sí, cerebro no sabe qué es verdad o qué es mentira. O sea, el cerebro cree lo que tú le estás diciendo. Sí, entonces es muy importante lo que dice Hilda del poder de las palabras. Ahora cuando le decían los padres, es que estudia para que sea alguien en la vida. Entonces yo decía, yo alguien. Entonces, o sea, estudia para que tengas mejores oportunidades, porque entonces ya tú te estás creando, ay no, entonces ahí es donde mucha gente, no sabemos por qué procrastina, pero mira de dónde viene todo. Claro, lo mencionábamos ahora, niños que de pequeños, pues ahora adultos que de niños fueron muy sobreexigidos por sus padres, incluso con castigos. Es que si no lo hace bien no le doy comida, es que si no lo hace bien le pego, es que eso le quedó mal, es que usted es un inútil, es que usted no sabe, ¿sí ves? Entonces también estar pendientes de las verbalizaciones que nosotros utilizamos con nuestros niños, porque eso a futuro puede generar muchísimas conductas desajustadas y la procrastinación podría tener un origen allí. claro, de ahí entonces la importancia de que los padres que nos están viendo identifiquen qué, sí, qué comportamientos o qué exigencias le están haciendo a sus hijos y de pronto cómo cambiarlo por otro tipo de mensajes para que ellos no vayan a crecer como con este pensamiento negativo. Claro, y también el ejemplo es súper importante como padre, siempre lo hemos hablado aquí, y es que si yo como padre, como madre, quiero que mi hijo tenga mejores comportamientos, tenga mejores resultados, pues soy yo el primero que tengo que dar ese ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, necesito que hagas esta tarea, cumple con esta obligación, pues yo tengo que hacerlo primero. Y también lo hemos hablado en otro programa, la desconexión, porque los niños pues no tienen la regulación que tienen los adultos y si el niño me ve a mí todo el día en el celular, en el computador, no precisamente trabajando, pues los niños imitan el comportamiento. Y luego, ¿cómo le va a decir? Suelta el celular y dedícate a estudiar porque mañana tienes que presentar un examen o una tarea. Entonces también muy importante el ejemplo. Bueno, yo creo que el tiempo se nos va acabando, pero sería muy interesante poder cerrar como con unos consejos clave, con unos mensajitos que de pronto ustedes en su casa puedan anotar, puedan revisar también con su familia, con sus hijos si los tienen, así ya estén grandes, no importa, siempre hay tiempo para intentar cambiar ciertas situaciones. Entonces, ¿qué podríamos decirle finalmente a los que nos están viendo para que intentemos mejorar el tema de la procrastinación, que sabemos es algo que le ocurre prácticamente a todo el mundo? Yo creo que, a ver, empezar a vivir con propósitos, ¿cierto? Yo creo que es algo muy importante porque una vida con propósito o con una meta o un objetivo te va a ayudar como en esa parte de decir, ay, yo voy por ese objetivo. Ejemplo, voy a ir por mi carro, ¿cierto? Entonces voy a trabajar por mi carro y estas son las tareas y las cosas que debo hacer. Entonces yo pienso que es algo también muy importante dentro de eso y tener como esos espacios también de conciencia, ¿cierto? De autoevaluarme, de analizarme
y bueno, de empezar a dar pasos, porque si no empezamos a tomar decisiones y no rompemos entonces con ese tipo de conductas y bueno, y vuelvo y lo digo que, o sea, es el reconocer e identificar la raíz del por qué lo hacemos. Claro que sí, también importante lo que tú mencionabas ahora, descansar. Hábitos saludables de sueño, hábitos saludables de alimentación e hidratación. También es importante que tengamos una agenda, un programador, que sepamos distribuir nuestras actividades en el día, pero sobre todo pedir ayuda. Si siento que es algo que me está consumiendo, que ya no sé cómo manejarlo, que me supera, pedir ayuda, bien sea a un ser querido, hablar con el jefe, si es que acaso es un problema en el trabajo, o por supuesto buscar ayuda psicológica. Así es, entonces bueno, les agradezco mucho el que estén hoy aquí compartiendo todos estos consejos con nosotros, esperamos que hayan disfrutado mucho este tema, que lo hayan encontrado interesante, que de pronto les haya hecho caer en cuenta de algo que no habían analizado antes, uno a veces va pasando muchas cosas en alto en la vida y las va catalogando de alguna forma, Normales, se sí, van normales, las va uno normalizando. como simplificando. Sí, quitándole la profundidad que realmente tiene, entonces, bueno, que esto los haga reflexionar. A nosotros nos alegra mucho poder traer ese tipo de temas, generar ese tipo de conversaciones y recuerden, si tienen alguna temática, alguna preocupación, algo que les gustaría que de pronto nosotros aquí pudiéramos tratar y de pronto ayudarles un poquito, aconsejarlos. En mi caso, más desde la identificación, desde lo cotidiano. Pero todo eso, ese tipo de cosas sirve. Así que mil gracias por Claro que sí. acompañarnos el día de hoy. Y a todas las personitas que nos ven en redes sociales también, pues aquí estamos para brindarles ese apoyo y bueno, un gusto acompañarles en esta edición más de Mujeres al Día. Claro que sí. Muchas gracias a Muchas Periódico gracias. El Faro. Que estén Chao. muy bien.